marzo de 2021, y en estas fechas que estamos más o menos cerca de lo que es la Semana Santa, vamos a platicar un poquito acerca de la figura de Cristo, de Jesús el Cristo, y dejar en claro de cualquier manera de que no lo hacemos desde la óptica religiosa, no lo hacemos desde el fervor de la fe ni nada de eso, sino que lo queremos ver como lo que es un personaje tal vez el más famoso de la historia, el personaje más famoso. ¿A cuántos podríamos nombrar junto a él? Hay varios personajes que en su momento han sido famosísimos, pero que ya viéndolo a la distancia, Cristo siempre viene tomando como que el primer lugar, ¿no? Hay uno que otro que alguna persona podría mencionar ahí como que parangoneándose con Cristo, pero no es el tema en este caso. Vamos a hablar sobre Cristo, si efectivamente murió y resucitó como se dice, como lo narran las escrituras. No vamos a entrar en detalles de lo que es el contexto, simplemente lo que es la muerte y resurrección de Cristo. En primer lugar, muchos creen que esto es un simple cuento, una historia, y ha habido escritores reconocidos o muy famosos por lo menos que han dicho que Cristo es simplemente una creación literaria, un personaje ficticio para, digamos que, dramatizar alguna otra verdad, o sea, representar algo usando figuras, usando personajes, usando una especie de historia inventada, pues para decirnos una verdad oculta. Y lo que pasa es que efectivamente hay pocas referencias a Jesús el Cristo, fuera de lo que son las escrituras del Nuevo Testamento. Por eso algunos dudan de la existencia histórica de Cristo, de su realidad histórica. Pero hay algunas, pocas tal vez, pero hay algunas referencias que sí son fuera de estas escrituras. Por ejemplo, Flavio Josefo y algún otro escritor en alguna otra obra se viene a colar, prácticamente así, usando esa palabra, se viene a colar casi el nombre de Jesús o de el Cristo. Así que imagínate, si la misma existencia de Cristo podría estar en duda, o hay quien la pone en duda, pues mucho más lo que es la muerte y resurrección del mismo. O sea, un personaje ficticio pues nunca podría haber muerto y mucho menos resucitar, ¿verdad? Pero bueno, como sea, desde mi punto de vista, creo que sí hay buenos argumentos, buenas razones para creer que Cristo existió. Así, es un personaje histórico, estuvo aquí en este mundo en carne y hueso, porque los acontecimientos lo confirman. O sea, por hacer una comparación, es como si dijéramos que existió aquí en México el ejército zapatista, el ejército del sur, pues vino aquí a la capital y bueno, todos los eventos que se conocen, pero que no haya existido Zapata es como bastante incongruente. Lo mismo pasa con Cristo, hubo todo un movimiento muy grande, muy fuerte y muchas cosas alrededor de esto, y para que digan que no existió Cristo está bastante difícil de creer, si no es que imposible. ¿Cómo es que haya existido el movimiento cristiano y el centro, el personaje principal, no existió? Es obvio que sí existió. Bueno, pues entonces vamos a dar por hecho que todos estamos de acuerdo en que efectivamente este personaje existió de la misma manera que cualquier otra persona, así como alguien de carne y hueso hace aproximadamente unos 2000 años. Dice el Nuevo Testamento que fue crucificado junto a otros dos hombres, y de los tres, o sea, los tres que estaban ahí crucificados juntos, Jesús es el único que murió ahí, estando en la cruz y sin la intervención extra de nadie. Y esto precisamente es una de las cosas que algunos dicen que es muy extraño, porque los otros dos que estaban ahí crucificados aparentemente no estaban ni siquiera cerca de sufrir la muerte. Incluso se dice que quienes estaban en esa situación podían vivir varios días así, en agonía, pero a fin de cuentas vivos, o sea, podían estar vivos y no necesariamente habrían de morir en tan poco tiempo como lo hizo el Nazareno.
por qué murió tan pronto Jesús. Bueno, tan pronto a comparación de lo que se supone que eran los crucificados. El hecho de que su muerte ocurriera tan rápido da pie a que algunos piensen que en realidad no había muerto, sino que estaba desmayado, y es por eso que posteriormente pues despertó, digamos que se recuperó estando en la tumba, y una vez que salió de esta, quienes lo vieron consideraron que era un milagro, que había resucitado. La verdad es que esta explicación es difícil de creer, porque alguien que hubiese sufrido las lesiones y el castigo que había sufrido Cristo, sería, yo creo que difícil que en 3 días, si es que fueron 3 días, porque eso también está como que en duda, pero en 3 días se hubiese recuperado y saliera caminando. Otros opinan que la muerte le sobrevino a Cristo tan rápido porque ya traía los estragos de una tortura, que hay que recordar que Poncio Pilatos, con tal de dejarlo ir, con tal de liberarlo, lo mandó azotar, lo mandó torturar, y se supone que lo dejó tan mal con el objetivo de que los judíos dijeran, bueno, pues ya lo castigaste, entonces libéralo, ya tuvo lo que se merecía, ya tuvo su castigo. Sin embargo, ya sabemos que según la historia, el Sanedrín y la gente, los sacerdotes del templo, pidieron que de cualquier manera se le crucificase. Entonces ahí podría ser la respuesta de que tuvo una muerte, podríamos decir que prematura, porque ya traía un castigo muy fuerte que se le había dado de antemano. Después se dice que, como ya se acercaba el día sábado, y recordemos que los judíos descansan el día sábado, pues no podían dejar ahí colgados, crucificados a estos 3 delincuentes, o digamos tomando en cuenta que a Cristo lo tenían ahí como un delincuente. Entonces, ¿cuántas leyes hubieran jugado ahí un papel para que se tuviese que quitar de ese lugar a los crucificados? Pero para ello aceleraron la muerte de los 2 que estaban a los lados de Cristo, y que tradicionalmente se les ha dado los nombres de Dimas y Gestas. Se dice que les rompieron las piernas, y esto con el objetivo, desde luego, de que ya sin la fuerza de las piernas, el cuerpo pues caía con todo su peso sobre los brazos, haciendo que se colapsara probablemente el pecho, la caja torácica, o por lo menos que perdieran ya la fuerza para respirar. Sin embargo, dice el Nuevo Testamento que a Cristo no le hicieron esto, no le rompieron las piernas, porque al verlo que estaba ya inmóvil, hicieron la comprobación de que si estaba muerto o vivo, traspasándole el costado. Y según la Escritura, cuando le traspasaron el costado con una lanza, salió sangre y agua. Esto se puede interpretar como que cuando ya una persona está muerta, obviamente el suero de la sangre se empieza a separar, se empieza a asentar lo que es las partes sólidas de la sangre, se empiezan a separar del líquido. Entonces por eso es que salió el suero, o sea, según dice ahí, sangre y agua. Al menos eso es lo que pensaría una persona que no tenga tal vez conocimientos médicos, pero habría que ver qué nos dice una persona que tenga estudios de medicina, a ver qué opinan si esto efectivamente es así. Suponiendo que así fuese y que ya Cristo en ese momento estaba muerto, digamos que si no estaba muerto para ese punto, pues después de que le hubiesen atravesado el costado, podríamos creer que en ese momento sí le sobrevino la muerte. No necesariamente tuviese que haber sido así, pero sí sería lo más probable, o lo que podríamos pensar, que cualquier ser humano bajo esas condiciones tendría que estar ya sufriendo o haber sufrido ya la muerte. Luego, en ese momento, toman el cuerpo los discípulos. Se supone que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús
aunque uno especial porque se supone que formaba parte de la comunidad religiosa judía, o sea, tenía parte activa en el judaísmo, pues se dice que José de Arimatea mandó bajar a Cristo, envolverlo en un sudario y de ahí llevarlo a una tumba que era propiedad de él. Según algunos, esto debe haber ocurrido un día miércoles para que se cumplieran 3 días completos hasta el domingo en la mañana, en la madrugada, cuando se supone que la escritura del Nuevo Testamento indica que se efectuó la resurrección. Y otros dicen que esto sucedió el viernes para que el domingo resucitase Jesús. Aquí sería complicado decir que el cuerpo haya estado 3 días y 3 noches en la tumba. Como sea, continuando con el relato, nos dice la escritura que el día domingo, muy de madrugada, alguna o algunas de las mujeres que eran también discípulas de Jesús fueron a la tumba y ahí encontraron vacío el lugar, y más tarde Cristo hace acto de presencia en donde estaban reunidos todos los apóstoles y los discípulos, que no es lo mismo, apóstol y discípulo. Y ahí se da famoso episodio en que Tomás, dudando de lo que sucedía, le dice a Jesús que no va a creer en lo que sus ojos ven hasta meter sus dedos en las heridas. O sea, él quería pruebas fehacientes de que ese cuerpo que estaba ahí frente a él era el mismo que él había visto crucificado y que ahora parecía estar ahí vivo. O sea que el personaje llamado Jesús había muerto y resucitado, pero Tomás necesitaba pruebas fehacientes. Entonces Cristo lo complace y le dice: mete tu mano en las heridas para que veas que soy yo. Y como algunos otros, igual que Tomás, también tenían la duda, a pesar de lo que sus ojos veían, pensaban que a lo mejor era un fantasma o un espíritu, y Cristo les dice: tengo hambre, y le dan de comer y él come ahí frente a ellos para que se den cuenta y tengan la seguridad de que es físico, que él está ahí en cuerpo físico y no es un fantasma o una ilusión o un espíritu, sino que está ahí vivo frente a ellos. Pues bueno, muchos creerán, otros pensarán que no es verdad, pero si estos eventos son ciertos, entonces estamos ante el único episodio de resurrección. Y no estamos hablando de el fenómeno de casi muerte, que es cuando la gente sufre un desvanecimiento o cuando estando ya en la actualidad así, estando en un hospital y de pronto los signos vitales empiezan a disminuir y los doctores o los médicos empiezan a luchar por mantener con vida al paciente, y en lo que esto sucede el personaje está viendo o escuchando cosas extrañas, o ya sabes, el famoso túnel, y después por alguna razón se logra reactivar estos signos vitales y la persona vuelve y dice que resucitó. Bueno, esto es algo muy diferente a lo que habría pasado con Cristo, porque se supone que Cristo sí sufrió la destrucción de su cuerpo. O sea, para que me entiendas, el cuerpo humano se dice que no puede sobrevivir demasiado tiempo sin oxígeno, sin que el oxígeno esté circulando en el organismo, y llega un punto en el que si la persona volviera de esta crisis ya no regresaría con todas sus capacidades, ya regresaría con un daño cerebral, en caso de que pueda regresar. En el extraño y muy raro caso de que pudiese regresar, ya regresaría con un daño en el cerebro o ya con deficiencia motriz. Sin embargo, estamos hablando aquí que, según la escritura, Cristo estuvo muerto 3 días. O sea, estamos hablando ya efectivamente de la destrucción del cuerpo. Eso es la resurrección, la gran diferencia entre la resurrección de Cristo y lo que le dicen la experiencia de casi muerte.
o experiencia cercana a la muerte. Y de ahí después la escritura nos empieza a dar relatos que también son bastante de tomarse en cuenta, porque parece que si bien Cristo era efectivamente físico, o sea, estaba en un cuerpo físico de carne y hueso, pero ya no era del todo como cualquier otra persona. Ya nos tomaremos el tiempo para hablar de esas otras situaciones. Por el momento ahí lo dejamos. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.